Buenas tardes. Pues para los que no me conozcáis, mi nombre es José Luis Pérez San Millán. Soy el jefe de servicio de Administración Tributaria, compañero de Teresa. Desearos todos, bueno, espero que estéis todos bien, que no hayáis tenido problemas de coronavirus y que continuemos todos igual y que pase esto cuanto antes y tal. Porque es una putada tener que dar una clase aquí, parte presencial, parte por medios. No sé si se oye bien. Sí, perfecto. Os voy a explicar un impuesto que en principio es un impuesto menor, que es el impuesto de patrimonio, pero que tiene una importancia capital, como antes ha comentado Federico de forma somera. O sea, porque en la mayoría de los casos, aunque en un caso no, pero en la mayoría de los casos, la exención del impuesto sobre el patrimonio determina la bonificación en el impuesto de sucesiones y donaciones. Entonces, esa bonificación es muy importante porque la empresa familiar está bonificada a nivel estatal al 95% y en la mayoría de las comunidades autónomas está bonificada, en Aragón está bonificada en 99%, en otros al 98%, en otros al 97%. Entonces, imaginaros que la familia Botín fallece y un heredero de la familia Botín, si no tuviera exención, lo que pagaría por el impuesto de sociedades, ¿no? de sucesiones, si tributaran, ¿no? Entonces, esta exención, este impuesto, es clave para la exención y a veces es el gran olvidado, pero los grandes despachos, no os preocupéis, estos lo dominan al máximo porque depende de la aplicación de la exención en patrimonio. Lo importante, como se dice vulgarmente, caga más un buey que 100 golondrinas, la importancia en las grandes herencias que tributen o no con la bonificación del impuesto en este caso del 99%. Entonces, nos vamos a limitar a la parte que yo considero esencial. Evidentemente no podemos explicar en una hora el impuesto, como mis compañeros son más atrevidos que yo y casi lo han explicado en una hora, pero vamos, yo no me atrevo. Entonces vamos a ir a lo esencial, que es a la base imponible, a la base liquidable y a las exenciones relacionadas con la propiedad inmobiliaria. Y por supuesto, cualquier pregunta que hagáis, pues casi se agradecerá porque seguramente que vendrá muy bien para el debate y para el conocimiento. Lo que no podamos dar lo tenéis aquí en el pendrive, en el PDF que se os ha suministrado y de verdad cualquier información adicional en el futuro que necesitáis, pues nos mandáis un correo que gustosamente os daremos nuestra opinión. Ya vamos a empezar. Entonces vamos a empezar con la base imponible. Bueno, la normativa no la contemplo, básicamente la normativa estatal, es la ley 19 del 91, de 6 de junio, que es la ley del impuesto sobre el patrimonio. Y luego hay un reglamento muy pequeñito de 9 artículos, que lo vais a ver luego, que está regulado en el Real Decreto 1704 del 99. Para las comunidades autónomas forales, País Vasco y Navarra, hay normativa específica, igual que el impuesto en IRPF. Entonces, Navarra se rige por la Ley Foral 13 del 92, Vizcaya por la norma foral 2 del 2013, Álava por la norma foral 9 del 2013 y Guipúzcoa por la norma foral 2 del 2018, que luego comentaremos. Entonces, la base imponible del impuesto es el valor neto del patrimonio del sujeto pasivo. Este valor neto, este patrimonio neto, se determina por diferencia entre el valor y los bienes y derechos determinado de acuerdo con las normas que establece la propia ley y se deducen las cargas y gravámenes de naturaleza real que afectan a estos bienes, salvo que los bienes estén exentos, y también las deudas del sujeto pasivo. Es decir, la base imponible va a ser siempre el valor del patrimonio neto a la fecha de vengo, normalmente normalmente siempre es el 31 de diciembre. Hay un casos especiales, que merece la pena mencionarlo, aunque sea someramente, que cómo se valoran los bienes que tengan unas condiciones, que haya una contraprestación aplazada o que hay una reserva de dominio. En este caso, cuando la compraventa de un bien se realice con precio aplazado, el que tiene que declarar en su patrimonio el valor del bien es el comprador. Y se deduce como deuda la parte de la contraprestación aplazada. Entonces, para el vendedor es al contrario. El vendedor tiene que incluir entre sus derechos la parte de la contraprestación que le queda por recibir. Cuando la compraventa es con reserva de dominio es justo al revés. Como el bien, hasta que se cumpla la condición al término, no pasa a ser propiedad del comprador, el que declara el bien es el vendedor del bien
y descontando como deuda la cantidad percibida por el comprador y el otro al revés. Lo que declara como derecho es la cantidad pagada al vendedor. Entonces, ¿cómo se valoran los bienes inmuebles? Se regulan en el artículo 10 de la Ley del Impuesto sobre el Patrimonio, que establece que los bienes de naturaleza urbana se computan de acuerdo a las siguientes reglas. Se aplica siempre el mayor valor de los tres siguientes: el valor catastral, el valor comprobado por la Administración a efectos de otros tributos o el precio contra prestación o valor de la adquisición. Es decir, así como el impuesto de sucesiones y donaciones y el impuesto de transmisiones patrimoniales, la determinación del valor es lo que más litigios suscita entre la Administración y el administrador, porque nosotros ahora en la base imponible de estos impuestos, los bienes inmuebles se valoran por un concepto jurídico inexistente, que es el valor real, que se asimila a valor de mercado, pero no en todos los casos, y que ahora está en pleno debate, ¿verdad, Teresa? Como bien sabes, y que está pendiente de modificación legislativa por parte del Estado. Sin embargo, el impuesto de patrimonio, como en principio las cuantías no son tan importantes, aquí sí que no hay lugar a dudas. Siempre se establece siempre el mayor valor. El valor catastral, el comprobado por la Administración a otros impuestos, normalmente el impuesto de transmisiones o el impuesto de sucesiones, o el valor de adquisición. En el caso de que los bienes inmuebles están en construcción, pues se va a valorar, porque, lógicamente, por las cantidades pagadas en la construcción más la parte proporcional del valor del suelo. Y en el caso de los contratos de multipropiedad, que hace unos años estuvieron de moda, pues depende. Si hay una titularidad parcial, uno tiene el 1% o el 2% de un bien, pues se valora igual que la regla anterior y el porcentaje que le corresponda. Y cuando no haya una titularidad parcial, pues lo que se va a valorar por el importe del precio de adquisición de estos derechos. Entonces, una cosa importante que muchas veces nos preguntan, porque habitualmente mucha gente los bienes los adquiere no en un momento determinado, sino en dos. Cuando son por herencia, uno a lo mejor adquieres la mitad de un bien cuando fallece el padre y la otra mitad cuando fallece la madre. Pues la regla del mayor valor se aplica para cada una de las adquisiciones. Es decir, cuando fallece el padre, adquieres un bien, ahí tienes que comprobar cuál es el mayor valor, si el valor catastral es comprobado o es el valor declarado a efectos del impuesto, y cuando fallece la otra parte es cuando tienes que calcular otra vez el mayor valor de esa mitad. O sea que puede que una mitad la valores de una forma y la otra mitad en otra. ¿De acuerdo? Esa es una pregunta que nos hacen continuamente. Otra pregunta, por desgracia, también bastante común, es qué pasa en los casos de que hay separaciones, divorcios, que muchas veces, aunque el bien es de uno, y resulta que, por sentencia judicial, el juez determina que aunque el piso sea tuyo, se lo asigna el uso a tu mujer y a los hijos hasta que tengan una edad y tal. Entonces hay una consulta, que es la consulta 117 del 99, que viene a decir que esto es una carga del inmueble. Entonces, el propietario va a valorar el bien de acuerdo con las normas del impuesto, pero tiene que descontar la carga y a efectos de la carga, que eso considera que eso se trata de un derecho de uso por parte de la mujer. Se aplican las normas del derecho de uso, la valoración que luego vamos a ver, y se deduce del valor de la vivienda. Una cuestión importante es la valoración de los bienes afectos a actividades empresariales y profesionales. Así como la regla general es el mayor valor que antes hemos visto, sin embargo, para los bienes afectos a actividades empresariales o profesionales, el valor es siempre el valor que resulte de la contabilidad, o sea, activo real menos pasivo exigible. No obstante, hay una excepción. Los bienes inmuebles, salvo que estos bienes inmuebles formen parte del activo circulante de las viviendas, no se valoran por el valor contable, se van a valorar siempre de acuerdo con la regla anterior. O sea que si yo valoro una sociedad, puedo excluir el valor contable de estos bienes inmuebles y valorarlo con arreglo a las normas del artículo anterior, por el mayor valor. Obviamente siempre que se lleve una contabilidad ajustada al Código de Comercio. ¿Cómo se valoran las acciones? Entonces, para las acciones y participaciones en el capital social o en los fondos propios, la ley contempla dos artículos y diferencia si las acciones, si son acciones que están negociadas en mercados organizados o no. Para el primer caso,
no hay ninguna duda, las acciones o participaciones negociadas en mercados organizados se van a valorar siempre por la cotización media del último trimestre. Sin embargo, si estas acciones o participaciones no cotizan en mercados organizados, normalmente son acciones, entonces el artículo 16.1 establece dos distinciones. Distingue si esa sociedad, ese balance está auditado y hay un informe de auditoría favorable o no. Si hay un informe de auditoría y ese informe es favorable, entonces el valor de esas participaciones o de esas acciones es siempre por la cotización del último trimestre. Pues perdona, por el valor teórico del último balance aprobado. O sea, el valor teórico determina el valor de esas participaciones, ¿de acuerdo? Y sin embargo, cuando no exista auditoría o el informe de auditoría no fuera desfavorable, se va a aplicar siempre, se va a valorar por el mayor valor de los tres. Bien el valor nominal, bien el valor teórico del último balance aprobado, o bien el resultado de capitalizar al 20% el promedio de los beneficios de los tres últimos ejercicios. A estos efectos, aunque no lo ponga aquí, tengo que mencionar que si en los tres últimos ejercicios algún año ha habido pérdidas, no se computan, se computarán solamente, o sea, las pérdidas no minoran para el promedio estos beneficios. La capitalización siempre nos referimos a una capitalización simple, no capitalización compuesta, en términos de matemática financiera, con lo cual la aplicación práctica va a ser el promedio de los beneficios de los tres últimos años y eso multiplicado por 5. 100 partido 20 es igual a 5. Si lo multiplicamos por 5 va a ser el valor de esta capitalización. Hay aquí una cuestión que más que importante es cómo nos afecta y esta una cuestión casi personal. Fue un tema nuestro que llevamos en Patrimonio yo personalmente, una gran empresa que tuvo un año unos beneficios extraordinarios. Entonces, casualmente esta empresa no estaba auditada, entonces tuvimos que valorarla por el mayor valor. O sea, la valoración era absolutamente desproporcionada porque un año había tenido beneficios, había pegado un pelotazo inmobiliario tremendo y los beneficios fueron desorbitados. Entonces, el valor de esas participaciones que había que aplicar era el mayor y era el promedio de los beneficios de los tres últimos ejercicios. Claro, nosotros siempre habíamos tomado como el devengos a 31 de diciembre. A 31 de diciembre no está aprobado el balance de ese ejercicio. Siempre partíamos de los tres ejercicios anteriores al año. Si estamos en el 2020, cogíamos siempre de 2019, 18 y 17. Entonces, esta empresa, esta sociedad, fue hasta el Tribunal Supremo. Y el Tribunal Supremo falló esta sentencia. Luego hay otra posterior igual, esto es relativa por un tema nuestro, en el que vino a decir que aunque la ley dice que es el último balance aprobado, si a la fecha de autoliquidación del impuesto, que es en junio del año siguiente, ya se ha cerrado el balance de esa sociedad, que se compute ese balance. Es decir, el criterio del Tribunal Supremo, era, en este caso sería, aunque yo esté mirando el patrimonio del 2020, como la declaración del patrimonio, para cuando yo la declaración del patrimonio la hago en el 2021, antes del 30 de junio, pues tengo que coger el año 2020, 19 y el 18. Entonces, tuvimos que cambiar toda la valoración y valorarlo de acuerdo con lo que decía la sentencia del Tribunal Supremo. Por curiosidad tengo que decir que la nueva valoración salía todavía peor. Salía peor que la anterior. Tuvimos que aplicar la reformatio in peius y dejarlo como estaba. Vamos, es curioso porque hasta esta sentencia siempre se cogía los 3 años anteriores. Entonces, ¿cómo se valoran los derechos reales? Los derechos reales, el derecho real de disfrute y de nuda propiedad, lo ha comentado un poquito Teresa por encima, pero lo voy a precisar. Esto está regulado para... El patrimonio se remite a la normativa del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, concretamente al artículo 10.2, que regula la valoración del usufructo y de la nuda propiedad. Entonces, la normativa del impuesto sobre transmisiones patrimoniales valora el usufructo temporal a razón de un 2% por cada usufructo, por cada periodo de un año, sin exceder del 70%. Cuando el usufructo es vitalicio, el usufructo se valora al 70% del valor total de los bienes cuando el usufructuario tenga una edad, tenga menos de 20 años, descontando un 1% con el máximo, con el límite mínimo del 10% del valor. En definitiva, como decía antes Teresa, para calcular el valor del usufructo
se resta 89 de la edad del usufructuario y respetando el mínimo de 10, ese es el valor del usufructo. Evidentemente, el valor de la nueva propiedad es por diferencia entre el valor total del bien y el valor del usufructo. Por respecto al valor de uso y a la habitación, lo ha explicado Teresa, que es el 75, se calcula como un usufructo vitalicio o temporal, pero se calcula sobre el 75% del valor del bien. En el caso de los demás derechos reales, se computa, la valoración va a ser por el precio pactado entre las partes, salvo que haya una renta y esa renta capitalizada al 3%, capitalizada al tipo de interés básico del Banco España de un valor superior. Y en el caso de la parcería, aunque prácticamente nunca se aplica, la valoración es el 3% del valor catastral del IBI de las fincas multiplicada por el número de años. Si tenéis alguna pregunta, pues nos lo decís. Una cosa importante, que antes lo comentaba Teresa, para el impuesto de sucesiones y transmisiones patrimoniales, transmisiones y sucesiones, hay un aspecto esencial que es la tasación pericial contradictoria. Es decir, el contribuyente declara un valor, la Administración no está conforme y lo valora, y como defensa del contribuyente hay un perito tercero, un árbitro que dirime cuál es el valor a través del procedimiento de la tasación pericial contradictoria. Sin embargo, para el impuesto sobre el patrimonio no hay tasación pericial contradictoria, solamente para 3 tipos de bienes, para los bienes que están regulados en el artículo 18, el 19 y el 24. Es decir, para las joyas, las pieles y los vehículos, aeronaves y embarcaciones, salvo que se haya utilizado el valor en tablas, para los vehículos, el Ministerio de Hacienda publica todos los años unas tablas de valoración. Para los vehículos usados hay unas tablas de valoración. Si se han utilizado estos valores de estas tablas, evidentemente no hay tasación. También se puede utilizar la tasación para los objetos de arte y antigüedades y también para el artículo 24 los demás bienes y derechos de contenido económico. Es decir, para los bienes inmuebles en general, para los bienes que tienen un medio de valor no hay tasación pericial contradictoria. Esto es lógico porque si no sería un impuesto, no se podría gestionar bajo ningún concepto, porque todo el mundo podría recurrir los valores en cualquier momento. Luego, la base liquidable de este impuesto se va a calcular reduciendo del valor de los bienes, un mínimo exento. El mínimo exento regulado en el Estado, en la ley 1991, es 700.000 euros. Entonces, salvo que las comunidades autónomas hayan regulado un mínimo exento, se aplica un mínimo exento de 700.000. En Aragón, nuestra norma, que es el Decreto Legislativo 1/2005, contempla a partir del año 2016 un mínimo exento de 400.000 euros. Yo creo que es el límite más bajo de todas las comunidades autónomas en general. Para otras comunidades autónomas, como sabemos que hay de otras comunidades autónomas, para Madrid tiene un mínimo exento de 700.000 euros, igual que la normativa estatal, pero, como antes se ha modificado también, existe una bonificación del 100% del impuesto sobre el patrimonio. En Madrid no se paga impuesto sobre el patrimonio. Esto es lo que hasta ahora se está debatiendo en el Congreso de los Diputados, establecer una uniformidad de la tributación directa de patrimonio y sucesiones en varias iniciativas legislativas ahora en el Parlamento. Para la Comunidad Valenciana sí que ha regulado, y en la Ley 13 del 97, que regula los tributos cedidos, establece un mínimo exento de 600.000 euros, salvo que el contribuyente tenga un grado de minusvalía superior al 65, que entonces es 1.000.000 de euros. Castilla y León, que también creo que hay alguna, no hay nada regulado, por lo tanto se aplica la normativa de 700.000 euros. Y con respecto a los territorios forales, Navarra tiene un mínimo exento de 550.000 euros. Álava y Vizcaya tienen un mínimo exento de 800.000 euros, le han subido 100.000 del tramo del mínimo exento estatal, y Vizcaya lo tiene igual que el Estado, el resto del Estado, 700.000 euros. Un aspecto importante también es la exención de la vivienda en el impuesto sobre el patrimonio. Además del mínimo exento, hay determinados bienes que están exentos, por lo tanto no forman parte de la base imponible. Uno de ellos es la vivienda. Entonces, la vivienda propia tiene una reducción en el impuesto sobre el patrimonio de 300.000 euros. O sea, si una vivienda valorada de acuerdo con las normas del impuesto de patrimonio vale más de 300.000, vale 400.000, pues estaría exento los primeros 300.000 euros. Con respecto a qué se considera vivienda habitual a estos efectos, la normativa del impuesto sobre el patrimonio, la ley y el reglamento, se remiten a la normativa del IRPF
pero en la versión a 31 de diciembre del 2012. Es que ahora ha cambiado mucho la normativa. Hay que ir a la normativa 31 de diciembre del 2012 para saber cuál es lo que se considera vivienda habitual a efectos del IRPF y, por lo tanto, lo que está exento del impuesto sobre el patrimonio. Con esto también hay bastantes controversias sobre si se incluyen los garajes o no se incluyen con los garajes. Se lo voy a explicar. La ley del IRPF hasta esta fecha contemplaba como vivienda habitual los garajes con un máximo de 2, siempre que cumplieran unos requisitos, que se encontraran en el mismo edificio o complejo y que se compraran a la vez. Pueden ser dos escrituras distintas, la del garaje y la compra, pero si se hacen a la vez, uno es la 1 y otro es la 2 del 2017, aunque sean dos escrituras, se considera que se ha comprado a la vez y eso tiene consideración de vivienda. Fuera de eso, no se considera el garaje la vivienda habitual. Es decir, que si yo en mi casa me compro a la vez el garaje y la vivienda, el garaje tiene consideración de vivienda a efectos de la lesión del impuesto. Pero si me compro la vivienda y al año siguiente, o a los 6 meses, o a los 3 meses, me compro el garaje, aunque esté en la misma casa o en el mismo edificio, técnicamente no se considera vivienda habitual a los efectos ni del IRPF ni del impuesto sobre el patrimonio. Ahora pasamos a los dos aspectos esenciales, sobre todo el de la empresa familiar y la empresa individual. La normativa de la exención de la empresa individual está recogida en el artículo 481 de la Ley del Impuesto, la Ley 1991, y en los artículos 1 a 3 del reglamento, el Real Decreto 1704 del año 99. De esta exención vamos a ver lo esencial, el ámbito objetivo, el sujeto que se considera ejercicio habitual y directo de la actividad y los requisitos cuantitativos. Nadie hace ninguna pregunta. ¿Me vais a dejar aquí hablando toda la tarde? De momento nos tienes ensimismados. Estamos aquí. No. De momento no hay preguntas. La exención de la empresa individual. El artículo 481 dice que están exentos los bienes y derechos de las personas físicas necesarios para el desarrollo de su actividad empresarial o profesional, siempre que ésta se ejerza de forma habitual, personal y directa por el sujeto pasivo y constituya su principal fuente de renta. Es decir, los bienes para la actividad empresarial o profesional están exentos siempre que esa actividad se ejerza por el sujeto pasivo y constituya su principal fuente de renta. Ahora vamos a ver cómo se cuantifica todo esto y cuáles son las condiciones. También establece que si esos bienes son del sujeto pasivo o son comunes del matrimonio, también estarían exentos. Es decir, que si uno tiene una actividad profesional, un despacho de abogados, vosotros tenéis un despacho y el bien es del matrimonio, son bienes consorciales, ese bien estaría exento. Ahora, si es un bien privativo de vuestra pareja, mujer o de vuestro marido, no tendría derecho a la exención, aunque vosotros hagáis allá la actividad empresarial o profesional. Eso hay que tenerlo. Entonces, exención. Están exentos los bienes y derechos necesarios para el desarrollo de la actividad empresarial o profesional. Para determinar qué se consideran bienes necesarios, que son bienes afectos, la normativa, tanto la ley como el reglamento, se deriva a la normativa del impuesto sobre la renta de las personas físicas. Hay que ir a la normativa del IRPF, a la ley 35/2006, para ver qué es lo que se considera actividad empresarial o profesional. Entonces, la ley del IRPF, actualmente el artículo 27.1 de la ley 35/2006, pues hace una definición de actividad económica que es la tradicional en el mundo jurídico. Es la ordenación por cuenta propia de medios de producción, de recursos humanos o de uno de ambos, con la finalidad de intervenir en la producción o distribución de bienes o servicios. Esta es la definición tradicional de la actividad económica. Se considera pues actividades extractivas, de fabricación, comerciales, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, lo que el IRPF califica como actividad empresarial o profesional tiene la calificación de actividad empresarial o profesional con respecto al impuesto sobre el patrimonio. Hay una característica o una singularidad con respecto a las actividades profesionales. Es decir, últimamente está de moda en muchas actividades, por ejemplo, pues, profesionales, abogados o arquitectos, aparejadores, que constituyen sociedades de profesionales que prestan los servicios. Entonces, para que los rendimientos de esta actividad que tú realices a través de una actividad profesional estén exentos y se considera actividad económica a efectos de IRPF y patrimonio, la condición necesaria es que ese profesional tiene que estar dado de alta en la seguridad social en el régimen especial de trabajadores autónomos o por cuenta propia o en una mutualidad equivalente. Es decir, si yo soy
si yo trabajo para una sociedad de arquitectos, aunque sea arquitecto, pero si yo estoy en el régimen general y tengo un salario y estoy cotizando con el régimen general, mis rendimientos es un rendimiento de trabajo, no es un rendimiento de una actividad profesional. Tenerlo en cuenta. Entonces, una cosa que regula la ley y el reglamento y que tiene una importancia capital es el caso cuando la actividad económica es el arrendamiento de inmuebles. Se le regula a efectos del IRPF. Durante muchos años ha habido una tendencia, lógicamente, si tú tienes un cierto capital que has trabajado y que te lo has ganado y lo has acumulado, la forma de pagar impuestos es poner ese capital en una sociedad. Si la empresa familiar está exenta, es lo lógico, yo haría lo mismo, evidentemente. Entonces ha habido una cierta tendencia a todo el capital inmobiliario que uno tiene, meterlo en una sociedad, alquilar algunos de esos inmuebles, si no todos, y por lo tanto dedicar esa actividad, que la actividad de esta empresa principalmente se dedique al arrendamiento de bienes inmuebles. Entonces, para esta actividad, como esto permite una elusión fiscal muy importante, la normativa del IRPF exigía, hasta hace poco tiempo, exigía dos requisitos, lo que en el argot tributario llamaban caseta y perro, ¿verdad, Teresa? Que se llamaba. Exigían que hubiera un local y que hubiera una persona contratada con contrato laboral y a jornada completa. Se exigían esos dos requisitos. Ya la normativa se cambió y ahora lo único que se exige es que exista una persona contratada a jornada completa. Es decir, si yo tengo una sociedad que se dedica a la actividad de arrendamiento y tiene un montón de inmuebles y los arrienda, si tengo una persona contratada, cumpliría los requisitos para tener la exención en impuestos sobre el patrimonio y, por lo tanto, en sucesiones y donaciones. ¿Sí, Teresa? Bueno, aquí Teresa hace la pregunta del millón. Aquí os pongo una consulta y dos sentencias que vienen a decir que esto que hemos dicho hasta hace un momento es una condición necesaria, pero puede no ser suficiente. Es decir, yo puedo tener una empresa que tenga varios inmuebles o un inmueble solo y que tenga una persona, tengo un sobrino tonto o mi hijo o quien sea, que lo contrato porque me sale más rentable pagar a un trabajador, contratarlo con el sueldo mínimo todo el año, jornada laboral, para que gestione el alquiler de ese inmueble, aunque pase 3 recibos al año, o 1 al año, para tener derecho a la exención en patrimonio y, importante, sobre todo en sucesiones y donaciones. ¿De acuerdo? Entonces, hasta ahora, los tribunales y nosotros, en el criterio nuestro, viene a determinar que cuando ese contrato laboral no está justificado porque no hay una actividad económica, si uno tiene 1 o 2 inmuebles, hay algunas sentencias que hablan de 12 inmuebles. 12 es una palabra mágica que en algunos casos, pero no hay nada escrito ni en jurisprudencia, ni en consultas, ni en criterios de otro tipo que determina cuál es el número mínimo de inmuebles que determina que si yo tengo mínimo 12 inmuebles y tengo una persona contratada con contrato laboral y a jornada completa, cumpliría los requisitos. O sea, no hay una regla de oro. Tiene que ser caso a caso, supuesto a supuesto, que determine, porque puede ser un inmueble que tenga mucha complejidad, o pueden ser 4, pueden ser 5, depende. No se puede, por desgracia, no podemos dar ninguna seguridad jurídica a nadie en el sentido de que esta estructura, tal como yo la tengo, pues cumpla los requisitos para tener derecho a la exención en impuestos sobre el patrimonio y, por lo tanto, a la exención en sucesiones y donaciones. Lo que sí yo siempre aconsejo muchas veces es que se haga una consulta vinculante al órgano competente, que es la Dirección General de Tributos del Ministerio de Hacienda, precisando todo para ver que si hay suerte y la Dirección General de Tributos te dice que cumple los requisitos. A veces no sirve porque también se va por la tangente y copia y pega la normativa y no te aclara mucho, pero por lo menos hay que intentarlo. Pero no hay una regla fija ni jurisprudencial ni doctrinalmente que determine un número mínimo de inmuebles para tener derecho a la exención. Os aconsejo que miréis esta consulta que la tenéis y estas sentencias, que son bastante interesantes. Y en el caso opuesto estaría Amancio Ortega con su sociedad Pontegadea, que la hemos nombrado mucho en
No te he entendido muy bien con la mascarilla. Sí, digo que en el caso opuesto de con número mínimo de inmuebles estaría a lo mejor Pontegadea de Amancio Ortega, la sociedad que tiene para inversión inmobiliaria, desde Amancio Ortega de Zara. Es que no sé, perdóname, es que no te digo muy bien, es que discúlpame, ¿eh? Si te quitas un poco más. Digo que en el caso contrario estaría la sociedad de Amancio Ortega, Pontegadea Inmobiliaria, que entiendo que esa no tendrá límite de inmuebles por arriba, ¿no? Y tendrá mucho tema de exención, ¿no? Amancio Ortega, no sé si tiene alguna sociedad que se dedica al arrendamiento de inmuebles. Supongo que Amancio Ortega, aparte de Zara, tiene mucho. Pero hablamos de empresas cuya actividad principal sea el arrendamiento de inmuebles. Es decir, yo, por ejemplo, si yo tengo 3 apartamentos, si yo he hecho heredado, por lo que sea, porque tengo dinero, ojalá, o por la lotería, yo tengo varios inmuebles aquí en Zaragoza, en la playa y tal, yo puedo tener la tendencia a constituir una sociedad, poner todos los inmuebles, aportarlos a la sociedad y contratar a mi hijo, a mi hija, a mi sobrino, a quien sea, darle un sueldo para que me lo gestione y me lo gerencie, para que todo ese capital, todos esos bienes estén exentos en patrimonio. Por lo tanto, cuando yo me muera, cuando pasen a mis herederos, no tributen o tributen menos. Eso sería una tendencia. Entonces, pero tiene que ser sociedades que se dediquen al arrendamiento de inmuebles, o sea, que sean sociedades, porque las sociedades dedicadas a las sociedades patrimoniales, por entendernos, es muy fácil enmascararlas como sociedades de arrendamiento de inmuebles. Es lo general. Una sociedad que se dedique a la construcción o a la fabricación no son sociedades de arrendamiento. Por lo general, el Banco Santander, Zara, aunque sean una empresa familiar, no se dedican al arrendamiento de inmuebles, aunque puedan hacer arrendamiento de inmuebles. La actividad principal es la venta de productos de textiles y demás. Tiene una actividad industrial propiamente dicha. Sí. Efectivamente, pero seguramente que el Amancio lo tendrá muy bien montado para que estará exenta sí o sí. Eso, vamos, yo pondría la mano en el fuego. O sea, porque se encargarán sus asesores de montar de tal manera que sea inatacable la exención en patrimonio. O sea, estoy segurísimo. Pero ahí estará justificado, porque no tendrá 1 ni 2, tal. Otra forma que lo vamos a ver, es cuando tú tienes una empresa y tienes una participación superior al 5% para controlar esa empresa. Eso también es una forma de que estén exentos en patrimonio. Luego lo vamos a ver. Pero o sea, lo que estamos hablando, el caso de Amancio Ortega, seguro que, no conozco la empresa, pero seguro que tiene una infraestructura necesaria y suficiente para que esté acreditado, ¿qué tal? Lo que la ley trata de evitar es, digamos, la picaresca de que yo coja todos los inmuebles, incluido el de la playa. Y digo, no, si lo pongo en alquiler 3 meses en verano, o en Peñíscola, que tengo un apartamento pequeño en Peñíscola, o tengo los inmuebles de aquí, o los que tengo por ahí, los pongo a todos en una patrimonial y contratar a una persona que me puede salir rentable, pagarle un sueldo de salario mínimo al año, durante un año, y con eso tener derecho a la exención si eso vale muchísimo dinero. Pero tú puedes tener, imagínate que tienes un hotel que ahora mismo no está en un inmueble, que es un hotel, que ahora mismo no está. Bueno, hay muchas cuestiones. Perdona, Teresa. Si uno tiene 4 pisos, paga uno por casa de por patrimonio, tiene 4 pisos y no paga uno. Bueno, lo que es la justicia tributaria podría ser motivo de otra charla. A mí me parece peor que eso pague en un sitio X y en otro sitio no pague nada. O que no, o sea, eso es lo que a mí aún me molesta más. Pero el legislador ha dado una vía de escape, que es, tú tienes un trabajador, por lo menos libras. Ha tratado de minimizar los daños de la picaresca. Es evidente que hay mucha gente, nosotros vemos, tú también los ves, bueno, los sucesiones, nosotros vemos muchas sociedades patrimoniales
que están montadas para tener derecho a la exención. Pero es una opción legítima, yo haría lo mismo. Realmente les interesa dedicar parte de los inmuebles a alquilar, tener una persona contratada. Otra cosa son las contrataciones falsas. ¿Qué hemos visto? Hemos visto contrataciones falsas que a la empleada del hogar de limpieza o la que cuidaba al padre en casa le han hecho empleada de la sociedad patrimonial. Entonces, pues, os cuento un caso curioso. Lógicamente no voy a decir nombres, pues en servicio de inspección, pues cuando revisó el expediente ya vio claramente que esta persona contratada, no estaba contratada para gestionar la empresa, era una empleada del hogar. Entonces la llamó, le hizo 4 preguntas, que cómo llevaba la cuenta y demás, y la pobre no pudo decir nada, y resolvió diciéndole que realmente hizo un acta diciendo que no cumplía los requisitos porque esa persona, aunque estaba contratada, no estaba contratada para gestionar la actividad, que no tenía ni idea. No sabía ni qué pesos había, ni sabía nada. Era claramente una persona que cuidaba al padre del sujeto pasivo en su casa. Y en Zaragoza se conocen todos, aquí nos conocemos. Y era vecino de no sé quién, en definitiva, esta persona, ¿no? Y sin embargo, esta empresa despidió a esta trabajadora, lo comento como anécdota, despidió a esta trabajadora con el justificante, bueno, que le habían contratado para que llevara, como había visto que no sabía llevar la contabilidad, lo llevaba y que iba a contratar a otra persona. Y luego lo ganó en los tribunales. Los tribunales le dieron la razón en ese caso, ya te contaré el caso en particular. O sea, es un mundo, o sea, muchas veces ese contrato es un contrato ficticio. Pues si tú tienes un empleado del hogar y la contratas y dice, te contrata la sociedad, pero en lugar de gerenciando los alquileres, tú estás aquí limpiando en mi casa o cocinando o cuidando a mi padre o a mi madre, a quien sea. Pero eso la administración lo tiene muy difícil, es una cuestión de prueba. Y la cuestión de prueba en los tribunales siempre tienen tendencia a favorecer al obligado tributario. Por lo general, a veces es muy complicado. Entonces, ¿cuáles son los elementos, volviendo a la actividad exenta, cuáles son los bienes que están afectos? Entonces, el artículo 29 de la ley del IRPF y el 22 del reglamento, entonces establece que son elementos patrimoniales afectos los bienes inmuebles en que se desarrolla la actividad, los bienes destinados a los servicios económicos y socioculturales del personal, cualquier otro bien o elemento necesario para la obtención de los rendimientos, pero hay una precisión importante. No se consideran afectos a actividades económicas los de esparcimiento y recreo o de uso particular, es decir, el chalet en la playa, el chalet en el Pirineo, el yate, etcétera, etcétera, ni tampoco los activos representativos de la participación en fondos propios de una entidad o de la cesión de capitales a terceros. Y hay una consulta, que aquí la pongo, del año 2004, de la Dirección General de Tributos, que dice ni siquiera tampoco las cuentas bancarias. Es decir, un empresario individual, un profesional, si el dinero que obtiene, aunque lo obtenga, por ejemplo, una farmacia, que obtenga mucho dinero, aunque lo invierta en fondos de inversión, acciones, participaciones, o lo tenga en cuenta, esos bienes no se consideran exentos. Sin embargo, cuando no es un empresario individual, sino es una empresa, la participación en sociedades, estos bienes sí que pueden estar exentos, como luego veremos. Entonces, dice, también estamos siguiendo el reglamento del IRPF, artículo 2 y 3 del 22, que no se entenderán afectos a actividades patrimoniales aquellos que se utilicen simultáneamente para actividades económicas y para necesidades privadas, y aquellos que, siendo de titularidad del contribuyente, no figuren en la contabilidad. Esto no voy a extender porque están en la ley del reglamento, o sea, lo que es activos afectos en el IRPF y lo que se aplica en patrimonio. También establece la ley del IRPF y el reglamento que cuando este bien está afecto parcialmente, la exención será parcial. Ojo, pero para el caso de los bienes inmuebles, y eso se aplica para mucha gente, no se puede afectar parcialmente elementos patrimoniales indivisibles. Es decir, que si un señor tiene su despacho en su casa, despacho profesional, un médico, sea un abogado, que sea, o sea, no puede, teóricamente, otra cosa es lo que hagan, pero teóricamente no puede afectar parcialmente parte del inmueble a la actividad económica y, por lo tanto, que esté exento parcialmente. ¿De acuerdo? Esto es un debate jurídico que lleva muchos años. Incluso hace unos años hubo una iniciativa de Ciudadanos para regular en el IRPF la posibilidad de la afectación parcial, sobre todo pensando en muchos profesionales, muchos autónomos que tienen sus propias actividades, desarrollan su actividad
en sus propios domicilios particulares, pero todavía no se ha regulado. Entonces, ¿qué es el sujeto pasivo beneficiado por la exención? Como hemos dicho antes, es el sujeto pasivo que ejerce la actividad de forma habitual, personal y directa, o también el cónyuge cuando los bienes sean comunes al matrimonio. Si son bienes privativos, no tiene derecho a la exención. En el caso, uno de los requisitos, como hemos dicho, es que se ejerza la actividad de forma habitual, personal y directa. En el caso de las comunidades de bienes, o sea, por pertenecer a una sociedad, no se considera que se realiza la actividad de forma personal y directa. Tiene que ser cada comunero el que demuestre que desarrolla la actividad de forma personal, habitual y directa. Aquí os pongo varias consultas que podéis analizar, en el que la Dirección General del Tributo hace criterios a veces contradictorios sobre estas circunstancias. No merece la pena que profundicemos, pero aquí los tenéis porque son bastante interesantes. Y entonces, en cuanto al requisito cuantitativo, vamos a ver qué constituye principal la fuente de renta, qué pasa en caso de varias actividades y qué pasa en el caso que hay actividades económicas empresariales o profesionales y participación en sociedades que también pudieran estar exentas. Entonces, el requisito, hemos dicho que los rendimientos de la actividad constituyen su principal fuente de renta. Entonces, el reglamento del artículo 3.1 precisa que los rendimientos de la actividad tienen que ser igual o superiores al 50% de la base imponible del IRPF, entendiendo por base imponible la base imponible general y la base imponible del ahorro. Es decir, si el rendimiento neto de esa actividad es superior al 50% de la base imponible del IRPF, esa actividad estaría exenta. Cuando un mismo sujeto pasivo ejerza varias actividades, este cómputo se hace globalmente por cada una de las actividades. Y para el caso de que exista una actividad económica individual y también participación en una sociedad, la ley, en el artículo 3.1, establece un sistema un poquito más complejo. Lo que hace es, primero se determina si estas sociedades cumplen los dos primeros requisitos para estar exentas en impuestos sobre el patrimonio. Es decir, que realizan una actividad empresarial y que además el sujeto pasivo o la unidad familiar tengan un 5% al menos de participación en la sociedad o conjuntamente un 20%. Si esta empresa cumple estos dos requisitos, se pasa a analizar si las retribuciones las retribuciones de la actividad empresarial o profesional cumplen los requisitos sin tener en cuenta los rendimientos que proceden de estas sociedades. Una vez determinado esto, si quieres ver si la participación en sociedades está exenta o no, tienes que volver a calcularlo, que es el tercer requisito, que es que haya un sujeto pasivo o un miembro de la unidad familiar ejerza funciones directivas y, por ejercer funciones directivas en esta sociedad, perciba retribuciones que supongan más del 50% de los rendimientos de trabajo y de actividades empresariales y profesionales. Os pongo aquí un ejemplo que lo podéis ver tranquilamente, que es muy ilustrativo y lo podéis analizar con tranquilidad en vuestra casa para ver cómo se aplica este criterio que antes hemos dicho. Y ya vamos a lo más importante, que es la exención. Vamos bien, ¿no? Vamos de plazo, vamos bien. La exención relativa a la participación en entidades. Esta es la esencial y esta es por la que los grandes despachos, evidentemente, tienen que analizar este impuesto al dedillo. Entonces, el artículo 482 de la Ley del Impuesto establece que están exentas la plena propiedad, la nuda propiedad o el derecho de usufructo de vitalicio sobre las participaciones en entidades con o sin cotización, siempre que concurran las siguientes condiciones. Primero, que la entidad no tenga por actividad principal la gestión de un patrimonio mobiliario o inmobiliario, es decir, que tenga una actividad económica. Si es una empresa que se dedica a fabricar cristales, una ferretería, evidentemente tiene una actividad económica, pero lo que no tiene por qué tener actividad principal la gestión de un patrimonio inmobiliario o un patrimonio. Luego lo vamos a ver. En segundo lugar, que la participación del sujeto pasivo en el capital de la entidad sea de al menos el 5% computado de forma individual o de un 20% computado con el cónyuge, ascendientes, descendientes y colaterales hasta segundo grado. Luego vamos a ver cómo se mide. Y en tercer lugar, que el sujeto pasivo, aunque luego vamos a precisar que puede ser otro miembro de la unidad familiar, ejerza funciones directivas en esta sociedad y que por el ejercicio de esas funciones directivas perciba retribuciones que sean
que representen más del 50% de los rendimientos de trabajo y de actividades empresariales y profesionales y de trabajo personal. Es decir, en este caso no es como la empresa individual. La empresa individual, es decir, hemos dicho que para que la empresa individual esté exenta, el sujeto pasivo tiene que obtener unos rendimientos netos de la actividad empresarial que sean superiores al 50% de la base imponible del IRPF. Tienen que ser superiores. ¿Es alguna pregunta? Ah, perdón. En este caso no. Lo que establece es que alguien ejerza funciones directivas y que por el ejercer funciones directivas perciba rendimientos superiores al 50% de los rendimientos de trabajo empresariales y profesionales. Entonces, ¿qué características tiene la participación exenta? En primer lugar, que se entiende por participación la plena propiedad, la nuda propiedad y el derecho de usufructo vitalicio. Si hay usufructos temporales, por supuesto, no tienen derecho. O sea, es irrelevante que la sociedad cotice o no. En las primeras legislaciones del impuesto sobre el patrimonio solamente estaban exentas las sociedades que no cotizaban en bolsa. Luego ya se amplió a las sociedades cotizadas. El Banco Santander, aunque cotice en bolsa, es una sociedad, es una empresa familiar. Y aquí Picolín es una empresa familiar y Saica es una empresa familiar y muchas son empresas familiares. Aunque coticen en bolsa y sean grandes sociedades que pueden estar exentas en el impuesto sobre el patrimonio. En el caso de las comunidades de bienes, como hemos visto antes, las comunidades de bienes, por hecho de participar, no es que tengas derecho a tener una exención. Es solamente si realizas una actividad de forma personal y directa, aunque estés en una sociedad, en una comunidad de bienes, puedes tener derecho a la exención. Y por último, una característica es que en ningún caso la exención se va a aplicar a las participaciones en instituciones de inversión colectiva. Es decir, las SICAP, si tú tienes fondos en una SICAP, a mí ya me gustaría, no están exentas en el impuesto sobre el patrimonio. Por lo tanto, tampoco en sucesiones. Entonces, ¿qué requisitos tiene que tener la entidad? Hemos dicho que la entidad tiene que realizar una actividad empresarial, una actividad económica, perdón, actividad económica. No tiene que ser una sociedad patrimonial. Se considera que la empresa tiene una actividad patrimonial, o sea, que es una sociedad de mera tenencia de bienes o valores, cuando durante más de 90 días al año, o sea, durante más de 3 meses, más de la mitad del activo esté formado por valores o más de la mitad del activo no está afecto a actividades económicas. O sea, si durante 90 días al año, durante 3 meses, una sociedad, más de la mitad del activo está formado por valores o no está afecto, no se considera que realiza una actividad económica, sino que se trata de una sociedad de una mera patrimonial. A efectos de determinar este 50%, no se tienen en cuenta los siguientes valores, los que se poseen para dar cumplimiento a obligaciones legales. Es decir, si una empresa está obligada a tener unos valores, eso no se considera que sean valores a los efectos de este cómputo. Tampoco los que incorporen derechos de crédito que sean de relaciones empresariales. Tampoco los poseídos por las sociedades de valores, que para ellos es un activo, como bien sabe, y aquí muy importante, tampoco se consideran valores a estos efectos los que garanticen al menos el 5% de los derechos de voto y se dispongan con la finalidad de dirigir la participación en esta sociedad. Y a su vez esta sociedad sea una sociedad que realice una actividad económica, no que sea otra mera patrimonial. Las grandes fortunas de este país, si veis cuando veis participaciones de muchos grandes empresarios, antes hablaba un empresario de la confección, el compañero, suelen tener participaciones al menos del 5% en muchas empresas. No tienen el 4,9, no, tienen el 5 o 5,1, porque ese 5,1 les da derecho a la exención al impuesto sobre el patrimonio. O sea, es mejor tener el 5,1 que el 4,9, porque el 4,9 no te da derecho a la exención. Sin embargo, el 5 sí que te da derecho a la exención, al menos parcialmente. ¿De acuerdo? O sea, eso es muy normal en los grandes fortunas al menos de España. Los requisitos de la entidad. Entonces, seguimos con los requisitos. Aparte de que hemos visto, tampoco se computan como valores, tampoco se van a computar como valores a estos efectos aquellos cuyo coste de adquisición no supere el valor el importe de los beneficios obtenidos tanto en ese año como los 10 años anteriores. Es decir, si estos valores no superan el coste de los beneficios adquiridos en los últimos 11 años, no se consideran valores a efectos de que la empresa se determine si es una empresa patrimonial o tiene una actividad económica.
a efectos de los beneficios, se asimilan a los beneficios los dividendos siempre que participen, si estos dividendos, perdón, procedan de la realización de una actividad económica. Aquí una cosa importante es que una cosa es que estos valores, estas participaciones no se consideran valores a efectos de que la actividad tenga una actividad económica, y otra cosa que todos estén exentos. Luego lo vamos a ver, que puede ser que una participación tenga una parte que sean valores que cumplan los requisitos, que la empresa realiza una actividad económica, no sea computable con una sociedad patrimonial, pero puede que no todos los valores estén exentos, porque puede haber una exención parcial. Aquí os pongo una consulta bastante ilustrativa. Vamos a ver los requisitos del sujeto pasivo. El sujeto pasivo tiene que tener una participación, hemos dicho, al menos del 5% computado de forma individual o del 20% conjuntamente con el cónyuge, ascendientes, descendientes o colaterales de hasta segundo grado. Entonces, aquí hay dos consultas. Una de ellas que dice la participación debe ser directa, no vale participación indirecta. Si yo tengo participación directa, vale. Y luego, para la medición del porcentaje, hay numerosísimas consultas, he puesto que alguno, que la Dirección General de Tributos considera que para determinar esta participación no tienes que situarte siempre en el sujeto pasivo. Te puedes situar en cualquier miembro de la unidad familiar. Vamos a ver ahora en el ejemplo. En este ejemplo, imaginamos que estamos viendo la participación, el valor, a ver si está exento o no, la participación del sujeto pasivo D. A ver si cumple los requisitos, tiene participación en esta empresa. Vamos a ver si cumple los requisitos para tener derecho a la exención. Entonces, el sujeto pasivo D solamente tiene un 3%. Por lo tanto, por sí mismo no tendría esa participación, esta empresa no tendría derecho a la exención. Si computamos los miembros de la unidad familiar hasta segundo grado, que serían el sujeto, el A, el B y el C, sumarían 7 y 3, 10, 10 y 2, 12 y 6, 18. O sea, los parientes de segundo grado con él sumarían un 18% de participación en la sociedad. No tendría derecho a la exención porque no llega al 20%. Pero la Dirección General de Tributos, las consultas, viene a decir que no hace falta que nos situemos en este sujeto, que tú te puedes situar en cualquier sujeto pasivo de la unidad familiar. Entonces, si nos situamos en el sujeto pasivo A y lo medimos en A, todos los parientes de segundo grado de A tienen en total el 32%. Por lo tanto, como este señor tiene una participación, la exención, si cumple los demás requisitos, afectaría a todos los miembros de la unidad familiar. ¿De acuerdo? Esto es importante. No hay por qué situarse para determinar el porcentaje en el propio sujeto pasivo que estamos determinando si sus participaciones están exentas o no. Te puedes situar en cualquier otro miembro de la unidad familiar. Entonces, otro requisito del sujeto pasivo hemos dicho que tiene que efectuar funciones directivas. Funciones directivas y percibir retribuciones por estas funciones directivas por un porcentaje que antes hemos comentado, que luego veremos. Entonces, las funciones directivas se acreditan de mucha manera con el nombramiento, con el contrato. Esto ha sido muy polémico porque no está nada claro qué se entiende por funciones directivas. O sea, no se requiere un contrato de alta dirección. O sea, si es un empresario individual y es un peluquero, pues se supone que tal. Si tienes una empresa pequeñita, no hace falta un contrato de alta dirección porque se supone que lo vas a llevar. Lo que se exige es que el ejercicio de funciones directivas se ejerza o bien por el sujeto pasivo o por cualquier otro miembro de la unidad familiar. Pero hay una sentencia del Tribunal Supremo de 2016 muy curiosa, ahora explicaré por qué, que determina que ese requisito de que alguien de la unidad familiar ejerza funciones directivas no se requiere que sea también propietario o accionista de esta sociedad. No se requiere. Hasta esta sentencia sí, era un requisito imprescindible. Os voy a contar un caso de un conocido, de una empresa familiar aquí. La empresa la formaron dos señores, luego pasó a los hijos, y estaban de gerentes, habían dos gerentes, el hijo de uno de los propietarios y el hijo del otro propietario. Uno de ellos sí que tenía una acción, pero el hijo de uno de ellos, un amigo mío, conocido mío, y también de Teresa, ya te diré quién es, una empresa familiar, una empresa industrial. No tenía ninguna acción, ninguna participación en la empresa, porque el accionista era su padre.
Y no le había transferido ni vendido ni nada. Yo la verdad es que no lo sabíamos. Yo me enteré cuando falleció, me lo comentó. Pero claro, el que ejercía funciones directivas dentro de su familia era él, que era el gerente de la sociedad. Y sus funciones eran de gerente, percibía retribuciones por gerente, pero no cumplían los requisitos porque no tenía ninguna acción de la sociedad. Entonces, para computar, tenía que ser como era el 50% de su padre, era el único propietario, su padre el 50%, su padre estaba jubilado. Mientras no estaba jubilado, sí que cumplía los requisitos, pero en el momento que se jubiló, pues adiós. Entonces, cuando falleció su padre, de repente, esta empresa, que era originariamente una empresa familiar, lo tuvo que pagar como si fuera una empresa normal y corriente. Porque en aquella época no estaba esta sentencia. Ahora mismo, aplicando esta sentencia, este caso, las participaciones de mi amigo estarían exentas, porque él, aunque no era miembro, no era partícipe no tenía ninguna acción ni participación en la sociedad, sí que cumplía los requisitos. Esto es importante. Por desgracia, esto fue mucho antes del 2016 y, por lo tanto, no se pudo aplicar la exención. En aquella época se exigía que al menos tuvieras una acción. Entonces, lógicamente, las empresas, aunque el padre o el abuelo tenía manteniendo el criterio, por lo menos al hijo que hacía de gerente, al que cumplía los requisitos de ejercicio de funciones directivas, por lo menos se le transfería una o dos acciones. Por lo general, yo he visto una acción, en muchos casos, una única acción, que Batres el Raca no. O sea, Batres el Raca no, darle alguna más, ¿no? Ya que es el que determina que toda la familia tenga derecho a la exención, pero sin embargo, muchas veces tenía que tener al menos una opción para tener derecho a la exención. Por este criterio de esta sentencia, no es necesario que este miembro de la unidad familiar tenga acciones en la sociedad. Y luego tiene que tener, el que ejerza funciones directivas, tiene que tener retribuciones que representen más del 50% de los rendimientos de trabajo y de actividades económicas. O sea, no se computa, como antes hemos dicho, sobre la base imponible, sino sobre los rendimientos de la base imponible. Cuando una persona sea titular en varias participaciones, el cómputo hay que hacerlo empresa por empresa. Y para este cómputo no se van a incluir los rendimientos de las funciones de dirección en las otras entidades. Aquí os pongo un ejemplo, que no vamos a perder el tiempo, pero que lo podéis mirar con tranquilidad, que es un ejemplo de un abogado que es muy interesante. Ahí podéis ver todos los criterios que hemos visto hasta ahora. Ahí se ve como si se aplican, si tiene derecho o no a la exención. Yo creo que en casa, con tranquilidad, podéis analizarlo con calma para no perder demasiado tiempo. Luego, una cosa importante es la determinación del importe de la exención. O sea, aunque una empresa esté exenta, no significa que esté exenta la totalidad de la participación. Porque solamente dice que la exención, el artículo 4.8 de la ley y el 6.2 del reglamento, dice que la exención solo alcanzará al valor de las participaciones determinado conforme a las reglas que se establecen en el artículo 16.1 de la ley del impuesto de patrimonio, en la parte que corresponda a la proporción existente entre los activos necesarios para el ejercicio de la actividad económica, minorada en el importe de las deudas, y todo ello dividido por el valor del patrimonio neto. Aquí hay dos cuestiones. En primer lugar, la exención hace referencia solamente al artículo 16.1. El 16.1 regulaba las sociedades que no cotizaban en bolsa. Esto es porque inicialmente en la ley del impuesto solamente estas sociedades son las que estaban exentas. Entonces, esta redacción no tenía que hacer referencia al artículo 16.1, tendría que hacer referencia al 16.1 y al 16 y al 15.1, pero solamente hace referencia al 16.1. Entonces, en aplicación de esta ley hay una consulta de la Dirección General de Tributos del año 98 que viene a decir que para el caso de las sociedades que cotizan en bolsa, como todas las que cotizan en bolsa tienen que estar auditadas, lo que para el valor de estas sociedades se aplica el valor teórico, no el valor de capitalización. Para ver el porcentaje, ahora os voy a poner un ejemplo para que lo veáis. Y la otra cuestión es que lo que está exento no es la totalidad de las participaciones, sino la proporción entre los activos afectos minorados entre las deudas de la actividad partido por el patrimonio neto de la actividad. Si tenemos el ejemplo A, nos olvidamos que es una empresa que no cotiza lo que sea. Si tenemos
una empresa que tiene activos afectos 1.000 unidades, 500 en activos no afectos, y deudas de la actividad 600 y deudas por la adquisición del activo no afecto 100, el neto patrimonial es 800 y la cotización en este caso es 1.000. Vamos a poner este ejemplo. ¿Cómo se calcularía la parte de los activos que están exentos? O sea, vamos a restar activos afectos menos deuda de la actividad. Los activos afectos son 1.000. Las deudas de la actividad son 600, partido por el patrimonio neto, que son 800. Esto se aplica para todas las empresas. Esta proporción, dado que es una empresa que cotiza en bolsa, no se aplicaría sobre el valor bursátil, sino sobre el valor teórico, sobre 800. ¿Lo veis? ¿Lo veis aquí en el ejemplo? Si se aplicara sobre el valor de capitalización, el valor de capitalización es 1.000, como él tiene el 50%, se aplicaría sobre 500. Pero tal como está redactado el artículo de la ley, el criterio de tributos es que se aplica sobre el valor teórico. O sea, sobre el valor teórico, que son 800, lógicamente la mitad que tiene el 50%, aplicamos la proporción entre activos afectos, deudas y patrimonio neto. Entonces, esto es importante porque muchas veces, en la mayoría de las ocasiones, antes hemos visto que muchos valores no se consideran valores a efectos de determinar si la sociedad está exenta o no, si es una sociedad patrimonial. Pero esto no significa que estén exentos. O sea que si estos valores no están afectos a actividades económicas, se aplicaría la fórmula y, por lo tanto, no tendrían derecho a la exención del 100%, sino del 60, al 70, al 80 o el que corresponda. Entonces, aquí tenemos varias consultas que vienen a establecer este criterio. Una cosa es que estos valores no se confunden como valores para determinar que esta empresa es una empresa que cumple los requisitos de actividad económica, y otra cosa es que todos estos valores o activos estén exentos. Estén exentos. Puede que nosotros consideramos muchas veces que son activos que no están afectos a la actividad económica. Entonces, para determinar si un bien está afecto o no, la normativa, el reglamento, el Real Decreto 1704, se remite a los criterios del IRPF, el artículo 29, pero con 3 matizaciones que son importantes. La primera es que los activos representativos de la participación en fondos propios de una sociedad y de la cesión de capitales a tercero, que en el IRPF nunca son activos afectos, en el IRPF para el patrimonio sí pueden estar afectos. O sea, si yo tengo acciones o participaciones o fondos de inversión en una sociedad, que en el IRPF no estarían afectos, para el patrimonio sí que puede que estén afectos. En segundo lugar, no se consideran afectos aquellos bienes que están destinados en exclusiva al uso personal del sujeto pasivo o del grupo familiar. Y tampoco se consideran activos afectos aquellos que están cedidos por un valor inferior al del mercado a las entidades vinculadas de acuerdo con las normas del impuesto sobre sociedades. Y nada más. He ido un poquito rápido porque nunca acabo y nunca llego a la exención y tal y demás. Por lo tanto, estoy a vuestra disposición para cualquier pregunta y siento la velocidad, pero pensaba que no iba a llegar. Hombre, Si ¿queréis preguntar algo aquí? Si queréis, me pedís para el micro y si no, esperamos a ver si hay algo. ¿Queréis hablar aquí? Por supuesto, cualquier otra aclaración otro día, nos mandéis un correo a través del Luis Fabra, a través de los organizadores y pues con mucho gusto pues os lo explicaremos y os daremos información si queréis sobre alguna jurisprudencia, sobre alguna consulta, lo que necesitéis. Esto es una oportunidad importante. No. Espera, Alejandro. Sin problemas y nada. Muchas gracias por vuestra atención. Espero que no haya sido demasiado pesado. Y nada, desearos que os vaya muy bien, de verdad, y que vendéis muchísimos pisos, que vuestros compradores pagan muchos impuestos de transmisiones patrimoniales, que es lo fundamental para esta tierra, porque vivimos de los impuestos. Los servicios públicos, la sanidad, la educación, se pagan con los impuestos. No tenemos petróleo, como bien sabéis, hay que pagar mucho en educación, mucho en sanidad, y eso solamente sale de los impuestos, no hay otra fuente de ingresos. Bueno, pero que sean proporcionales. Que sean proporcionales, por lo menos. Muy bien, pues muchísimas gracias a los tres, ha sido un placer. Vale, y nos emplazamos a la última sesión del año para el miércoles que viene, en que empezaremos con intermediación inmobiliaria. ¿Vale?
Así que muchas gracias a todos y nos vemos el miércoles que viene.